hacer previamente una pequeña aclaración, porque en el cartelito parece que anunciamos la presencia de Antonia Vicens a presentar hoy su libro. No es así. Ella vendrá en su momento cuando realicemos la verdadera presentación del libro. Pero sí queríamos aprovechar este marco de DITAC y este Fortive para, de alguna manera, anunciar la aparición de este libro. ¿Y por qué queremos anunciar en concreto la aparición de este libro? Por una razón muy sencilla. Porque se trata de un libro realmente importante. Quizá no exagero si digo que es el libro más importante que hemos hecho dentro de la colección Marte. Yo tengo que decir que estoy aquí un poco hoy de sustituto, puesto que la directora de la colección Marte, que es Andrés, pues está también cumpliendo sus obligaciones como autora, presentando su magnífico libro por ahí. Yo soy Manuel Turágano, soy editor de Contrabando, de la colección Marte y la colección de poesía de Contrabando, pero la que lleva la colección es ella, y ella es la que manda, y ella es la que decide, y ella es la que está construyendo un edificio realmente fantástico dentro de Marte. Digo que es un título importante por una sencilla razón, porque Antonia Vicens es ahora mismo pues la gran dama de la literatura catalana en estos momentos. O sea, a pesar de sus 73 años, está en plena efervescencia creativa y es una persona, bueno, ella ha querido, particularmente ella ha querido que hiciéramos este libro. Libro que ya existía en su edición catalana, pero que ahora hemos publicado con una edición bilingüe, una edición en catalán y la traducción al castellano, que por cierto la traducción es de Rodolfo Fácil, del que yo os hablaba antes aquí. Claro, me llegó el libro directamente de Antonia Vicens, de Palma de Mallorca con ella. El libro lo contamos Rodolfo y yo, es un mito del libro, sí, ella es la dama de la poesía actual catalana. El libro es un mito dentro de la tradición de la poesía catalana de los últimos 40 años. Pese a su edad, y que ahora estoy leyendo bastante poesía catalana, sigue siendo el mejor libro de poesía catalana que se ha hecho en los últimos 30 años. Es algo, es decir, como se trabaja ahí en el lenguaje y lo que te transmite, la emoción que la ahoga y las sensaciones que te hace vivir, eso es irrepetible. No, qué va, esto nos introducimos unos en otros. Por decir alguna cosa con respecto a ella, ¿no? A veces los premios no reflejan, digamos, lo que es uno es, ¿no? Pero en este caso creo que sí merece la pena recordar que ella ha recibido la Cruz de Sant Jordi en 1999, la medalla Ramon Llull en el 2004, es el Premio Nacional de Cultura, Premio Nacional de Poesía en 2018, Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2022. Estamos hablando pues de una figura, yo creo que de las más destacadas que hay, no solo de la poesía catalana, sino de la poesía en España en este momento, ¿no? Yo que iba a hacer, en fin, prepararme una presentación, una interpretación del libro y todo esto, pero la verdad es que cuando me leí el prólogo de Rodolfo Javier, le digo, ¿para qué? ¿Para qué coño me voy a preparar de una cosa? Si aquí está todo. Y yo lo que voy a leer porque creo que merece la pena de verdad. Creo que es la mejor presentación que se puede hacer de este libro. El prólogo se llama La Gran Pregunta.
y dice lo siguiente: autora de novelas premiadas, en las que el tratamiento poético del lenguaje es una de sus principales características, Antonia Vicens nació en el pueblo de Santany, Illa de Mallorca, en 1941, en plena durísima posguerra española, mientras Europa se hacía añicos sumida en la Segunda Guerra Mundial. Y este dato aquí es crucial para comprender mejor algunas temáticas. La autora publica su primer libro de poemas, Yogi, en 2009, pero antes había publicado novelas y cuentos, y desde ese momento vendrán 4 libros que la convierten en una de las voces poéticas o en la voz poética más importante de la literatura en lengua catalana. Esa curiosa circunstancia de comenzar a escribir poesía y publicar a una edad madura es quizá la razón de su especificidad y particularidad. Vicens, en la poesía, va directa al grano, conocedora del lenguaje y sus secretos, consciente de que la poesía es pura decantación, manejando el recurso como nadie. Un buen día, las palabras comienzan a caer en su mente como una fina lluvia deslumbrante, cargada de imágenes y sentidos, recibiendo el don de la palabra exacta, desprovista de adornos, la palabra justa y certera. Lo cuenta ella misma en entrevistas que le han hecho, y lecturas a las que ha tenido la suerte de asistir en Barcelona. Las palabras se le ofrecieron, y eso sí, después ella tuvo la destreza de saberlas acoger. Padre, contesta, ¿qué hacemos con la madre muerta? Antonia Vicens creció en una casa sin libros, una casa con escaseces, hija de marinero y ama de casa. Pero como sucede tantas veces con los seres tocados por ese no se sabe qué que los hace únicos, trató con ahínco de superar esa dificultad de partida. Y primero, con el consejo del farmacéutico del lugar, leer algunos libros de formación, para luego, ya poco a poco, ir marcando su propio camino, con la comprensión de una madre que le apoya, que desea que se forme, como dicen algunos de sus poemas, en unos versos memorables y lúcidos, donde queda evidente que el esfuerzo de todo camino es siempre personal, que la superación depende de la voluntad. La poesía que el lector va a encontrar al abrir sus libros es la obra de una vida que es vivida bajo determinadas circunstancias políticas, sociales y culturales. Y vemos cómo la palabra poética acompaña todas esas vivencias determinantes, como si se tratase de un testigo de primer orden, y llega así a fusionarse con los acontecimientos. Encontramos palabras que vibran sobre el papel, tanto en el proceso de creación del poeta como en la página abierta, ya en manos del lector, de la misma forma persistente que un maná fructífero que alimentara a la vez a autores y a lectores en momentos de introspección, de búsqueda de respuestas, porque así ha sido recibida su poesía por los lectores, como un indispensable alimento para el espíritu, una defensa, un espacio interior siempre a salvo, y el lector lo percibe nada más entrar en la lectura. Se ve atrapado en un tejido denso, casi inmovilizante, de sensaciones restallantes y latigazos que destruyen la primera definición posible del lenguaje, es decir, destroza la conductividad de la lógica, imposible pues avanzar por caminos fáciles, obligando a construir una nueva percepción para volver a encontrarse, descubrir qué es aquello aterrador que está sucediendo. En eso, la poesía de Antonia Vicens no hace concesiones, entra en la mente hasta lastimar la conciencia y nos coloca en situaciones de esfuerzo continuado para intuir la unidad y podernos reconstruir.
sombras atraviesan las paredes. Enciéndeme un cigarrillo. Tú, pruébate el vestido de novia. Te espero. Apenas así, aparece así una fuerte ironía que se entrelaza con la experiencia y se acaba convirtiendo en casi todos los poemas en materia de reflexión. Lo que hace brotar siempre el desconcierto, la duda, la práctica de construcción de lo que la poeta va destacando. Algo repentino se instala en el cerebro, como una sombra. Las dudas llegan y de repente todo se revierte. De otra manera, al inicio no se sabe qué va a surgir de ese nuevo nacimiento, cómo será la presencia, pero a medida que avanzamos y se alcanza cierta calma, nos vamos percatando de todo aquello que ha quedado en pie tras el estallido de la tormenta. Hay una clara utilización de recursos que procuran acercarnos a la sorpresa. El lector descubre así que las palabras pueden llegarnos como una lluvia fina, es cierto, como a ella le gusta contar, como hojas enredadas en el viento, como un viento inesperado que todo lo arrastra. Y aunque la vivencia cotidiana sea en muchos casos el origen, hay también que saber atrapar, saber recibir un campo de sentidos nuevos, como si ahora lo que de veras contase fuese aquello que no vimos, lo que permaneció escondido, esperando en el envés de la hoja. Todo lo dicho es la demostración de que la escritura es siempre un ejercicio de interiorización. El prólogo sigue, es un poco más largo, voy a leer ya el párrafo final. Antonia Vicens es una poeta que ha ido escribiendo como ha ido recibiendo las palabras, ordenando el mandato. Un poema ha llevado a otro, formando un conjunto de voces y personajes que van cruzando la escritura, personajes que están presentes hasta el final, herencia de su labor de narradora. La cadencia, el ritmo de cada palabra se va imponiendo y la poeta se siente el brazo ejecutor de una tarea que va descubriendo a medida que se va conformando. Una poesía que nos arrastra y nos invita a no cerrar los ojos, a permanecer atentos ante el misterio de la vida, ante aquello que no tiene fácil explicación. Rodolfo Hasse. El libro Padre, ¿qué hacemos con la madre muerta?, está configurado, está conformado por 56 poemas consecutivos, sin títulos, que van desde un verso a 12. Son como, yo sé, eslabones de una cadena, pero en cierto modo cada eslabón tiene su propio brillo, su propia singularidad, pero también hay una especie de continuidad que Rodolfo y a mí también me ha parecido que podríamos calificar como narrativa, pero no es exactamente narrativa, ¿no? Aunque es cierto que hay personajes que aparecen en algunos poemas y luego reaparecen en otros, como podría ocurrir en una novela o en un cuento, ¿no? Pero yo creo que lo que marca realmente la naturaleza y la fortaleza y lo extraordinario de este poemario es esa voz potente, potentísima que tiene Antonia Vicens. Algo que percibimos desde el primer verso. No hace falta. El primer verso. Manchas de esperma, nombres escritos con sangre. Desde el primer instante, desde el primer verso, ya
de alguna manera percibimos que nos vamos a meter en algo potente. Ella es muy potente en su expresividad, en su lenguaje. No todo es transparente, no todo es sencillo. Tenemos que prestar muy bien el oído a lo que esta voz nos quiere decir. Yo soy un pésimo lector de poesía y he aprovechado que estaban aquí para presentar esta tarde otro libro de la colección Camaleón, Mónica y Albert. Y ellos pues nos van a hacer el favor de leer algunos de los poemas de este maravilloso libro, y ya os dejo con ellos. Albert es de Barcelona y nos llegará la parte catalana. Taques d'esperma, noms escrits amb sang, omplen la porta del lavabo del cementiri. El llanterner, just passant-hi les mans, ha refet veus aturades, penes d'exili. Manchas de esperma, nombres escritos con sangre, llenan la puerta del lavabo del cementerio. El fontanero, solo pasando las manos, ha removido voces estancadas, penas de exilio. Se m'ha aparegut un carro estirat per 3 noves blanques. Se m'ha aparegut la mare d'un blanc de neu, amb reflexos de lluna a la seva cabellera negra. Pare, ens mou l'oblit o ens mata l'ignorància. Se me ha aparecido un carro tirado por 3 mulas blancas. Se me ha aparecido la madre de un blanco de hielo, con reflejos de luna en su cabellera negra. Padre, nos mueve el olvido o nos mata la añoranza. Un altre pic he vist la mare arrossegant una gàbia, plena de grills, pinsans, caderneres. Seran els meus missatgers. El primer que ens roben és l'aurora. Otra vez he visto a la madre arrastrando una jaula llena de grillos, pinzones, jilgueros. Serán mis mensajeros. Lo primero que nos roban es la aurora. Eren blancs com la farina els vestits dels nadons, la mortalla dels albats. A tot arreu surava una olor encesa, de lleixiu de ferment fresc. En canvi, ara, la immortalitat, igual que el pa, es congela dins bosses de plàstic. Eran blancos como la harina los vestidos de los recién nacidos y la mortaja de los niños muertos. Por todas partes flotaba un olor encendido de lejía de fermento fresco. En cambio, ahora la inmortalidad, igual que el pan se congela en bolsas de plástico. M'han vestit una ocellada, els becs prims, les plomes negres, però de seguida he entès que només cercaven espipallar el blanc dels meus ulls. Calaveres enfilant-se pels nínxols, espases dels arcàngels. De què fugen els noms? Me ha embestido una bandada de pájaros, los picos finos, las plumas negras, pero
espadas de los arcángeles. ¿De qué huyen los muertos? Les núvies, totes de blanc, caminen sobre l'aigua, de bracet amb la mort. Jo en sóc una. Durant un temps vaig viure al llit dels oceans. Les pedres precioses, els peixos de plata que guardo a la memòria són boies. L'amor va naufragar. Las novias todas de blanco caminan sobre el agua, del brazo de la muerte. Yo soy una. Durante un tiempo viví en el lecho de los océanos. Las piedras preciosas, los peces de plata que conservo en la memoria son boyas. El amor naufragó. Pues, para terminar, no em cerquis. Soc feliç amb les filles de la dona tots temps prenyant. Les que no volen néixer i converteixen el seu úter en un camp de conreu immens. Amb la mar florint enmig del blat, o bé refent-se au viatgera. Ara, sobre el taüt, dins la tomba oberta, un aplec d'ànimes. Canten a cor. No me busques. Soy feliz con las hijas de la mujer, siempre preñada. Las que no quieren nacer y convierten su útero en un campo de labranza inmenso, con la madre floreciendo en medio del trigo, o bien rehaciéndose ave, viajera. Padre, sobre el ataúd, en la tumba abierta, una cosecha de almas, cantan a coro. Este es el poema final, con el se cierra el libro. Muchísimas gracias a